Es el resultado de una cultura de la violencia. Oiga, a usted lo regaña mucho porque decimos groserías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclor, ¿no? En cambio, la persona... Te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa mulata y un trombo. Morir en tiempo de son bendición. Canela, canela, tu boca minera. Nació en Bogotá el 24 de octubre de 1960, de una cuna sencilla y honesta. Creció en el barrio San Diego y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Dictó en un seminario y su familia tenía una gran vinculación a la Iglesia Católica. A mí me impactó mucho el humor. Nunca he visto a una persona tan inteligente haciendo un humor tan fino. En 1978, a sus 18 años de edad, se unió al Frente José Solano Sepúlveda del ELN con el alias de Hey, en alusión al programa infantil de la época. Duró allí 4 meses y su única estrategia militar era sacar el dinero del frente cada 2 semanas para que no se pudrieran los billetes por la humedad de la tierra. Durante esas semanas se dio cuenta que el asunto no se resolvía echando plomo. Después de esos 4 meses se retiró de la guerrilla, dejó claros sus motivos y regresó a su casa. A veces para hacer crítica política en este país hay que decir un chiste. Simplemente hacer chistes sin sentido, sino que podía hacerse una crítica social que involucrara aspectos de la política, de la cultura, incluso de la economía. Creo que ese es el aporte más grande que le pudo hacer. En 1988 se une a la campaña de Pastrana por la alcaldía de Bogotá. Al presenciar el secuestro de Pastrana, hecho por el cartel de Medellín, le dijo a los secuestradores: llévenme a mí también, ¿no ven que soy el jefe de gira? Pastrana fue liberado una semana después y ganadas las elecciones lo nombró alcalde menor de Sumapaz. Era mordaz, era visceral, pero era muy fino y eso le dio una gran capacidad crítica social. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Así está la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Cuando él incursionó en la política, cuando Jaime Garzón trató de representar pues como alcalde local en Sumapaz, de pronto seguir tomándose con algo de chiste su posición, en este caso de administrador, creo que ahí la embarró. Creo que hubiese sido una gran carrera política, creo que si se lo hubiese tomado un poco más en serio, es posible incluso que todavía estuviera por ahí y dando... Eso creo que fue, pues sí, podemos decir que fue gran error. Pensó en él, pensó en todo el mundo. Y a veces en un país como Colombia, tristemente eso puede ser un error porque después nadie da un peso por ti. Hoy lo volvimos estatuas, lo volvimos... La clave es que Jaime le dejó mucho al periodismo, porque yo creería, más que creería, estoy seguro que Jaime es quizás uno de los colombianos más brillantes que ha tenido este país. Jaime era literalmente un genio.
Primero, era un hombre de una capacidad de análisis muy buena. No solo era el sentido del humor que todo el mundo conoce, que hacía reír y los apuntes y la forma de imitar, sino era la velocidad mental que él tenía para expresar sus ideas, la forma en que él veía Colombia, la forma en que él veía el país en el que vivimos, hace de Jaime un ser tan absolutamente tan especial. Ahora, ejerció una crítica, básicamente Jaime era un crítico de nuestros políticos, un crítico de nuestra sociedad, por eso tuvo un programa que se llamaba Sociedad, entonces eso indicaba más o menos lo que a él no le gustaba, pero más que no le gustaba era una crítica constante que él hacía a nuestras instituciones y la forma en que lo hacía, los personajes que él llegó a llevar ante la pantalla fue lo que lo hicieron famoso, pues ni hablar de ese maravilloso embolador que con ese humor irreverente, absolutamente letal y contundente le hacía las preguntas a sus personajes que muchas veces esos personajes no se atrevían a responder. Entonces por eso yo creo que Jaime se convirtió en un periodista absolutamente brutal en el buen sentido de la palabra en cuanto a sus críticas y en cuanto a su forma de ver el país, y lo hizo sembrándonos no solo de reflexiones sino de risas. Entonces por eso Jaime Garzón, en su gestión como alcalde de Sumapaz, siempre procuró cuidar el medio ambiente. Es por eso que su supervisor era Enrique Peñalosa. Ahora, ¿qué le recomendó Enrique Peñalosa? Incluir a la CAR en sus políticas. La CAR es la Comisión Ambiental Regional. Es por eso que hoy en día carecemos de políticos así, que en verdad tengan en cuenta el medio ambiente y que en verdad las políticas que impregnan con respecto a la extracción de petróleo y otras políticas no sean solo para las regalías, sino realmente para un beneficio social y un ambiente sostenible para este país. Jaime era tan importante. Era un personaje muy genial, con un humor muy brillante, que hacía humor sobre lo que pasaba en el país, pero que tuviera una visión de país, que uno dijera qué es lo que quiere hacer o a dónde hay que ir. Yo, por ejemplo, no sabría qué es lo que él quisiera, ¿no? Pues obviamente, como cualquier demócrata, era una persona que se burlaba de la corrupción o la atacaba, o se burlaba del clasismo. A un país como Colombia le faltan personas como Jaime Garzón. Por eso, casi toda la nación lamenta su muerte. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que Jaime Garzón nos daba iban más allá de los chistes. Tuve la oportunidad de trabajar con él o de compartir el lugar de trabajo con él. Y era una persona muy divertida. Jaime era un tipo que te salía con algo que te dejaba loco, por decir algo. Alguna vez en Radionet se apareció en Peloto. Otro día, cuando él hacía de Heriberto, el embolador, entonces él andaba con un atomizador de agua echándole agua a todo. Que sepan la razón de tu inspiración. Una de las facetas más duras que me tocó conocer de él es cuando él sentía que tenía miedo que le iba a pasar algo, y alguna vez tuvimos, por ejemplo, la experiencia de que salimos a comer con él y él no se quiso ir en el mismo carro con nosotros, sino se fue en su carro aparte porque él presentía que le iba a pasar algo, y él pensó en ese momento: si me va a pasar, que me pase a mí solo y no a ellos. Desde el buen humor, Jaime Garzón siempre quiso impulsar la crítica hacia las cosas que estaban incorrectamente hechas en la sociedad colombiana. Desde los programas como Cuac el Noticiero o Sociedad, siempre nos transmitió, sobre todo a los jóvenes, la importancia de la educación, para así tomar con buenas manos las riendas del país. La gente a Jaime le criticaban la forma en que decía las cosas, pero Jaime decía que el país, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es decir, y Jaime, yo creo que quizás lo que más le debemos aprender, no solo los periodistas, sino quienes vivimos en este país, es que no nos debemos andar con tantos rodeos para decir lo que no nos gusta, lo que nos gusta, o para hacer críticas a las cosas. Hay que simplemente llamarlas por su nombre. Y Jaime fue especialista en eso. A lo que él criticaba lo llamaba simplemente por su nombre, de una manera descarnada, mordaz, burletera, humorística, díganlo como quieran, pero Jaime lo llamaba por su nombre, y yo creo que eso le hace falta mucho al país. Quizás ese fue su principal legado, llamar las cosas por lo que son, por lo que deben ser, y entender que este es un país que se merece algún día vivir en paz. Jaime fue un luchador, un buscador de la paz, y por eso criticó tanto al sistema, criticó tanto al Estado, criticó tanto al gobierno, criticó a la misma guerrilla, criticó a los paramilitares, criticó a la clase política, porque son los actores que han
sumido a este país, no nos digamos mentiras, en muchos de los problemas en los que estamos. Para la problemática nacional, Jaime Garzón sería un gran gestor de paz. Con su crítica, con su humor, con sus programas, nos ayudaría a todos a entender lo que realmente significa la paz. Nos ayudaría a entender que el perdón es una de las claves para lograr una paz efectiva y duradera. Si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos todo. Les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. La importancia que debemos darle a Jaime Garzón, este gran humorista, está en su legado, en no tomar sus chistes como eso, como un simple chiste, sino saber y entender el mensaje que quería darnos con cada uno de estos.